Realizaron la carretera Roboré-El Carmen con la empresa Camargo Correa y piden al expresidente Carlos Mesa se someta a la investigación. Le pedimos al señor Mesa, al haber amarrado la construcción de la carretera Roboré-El Carmen, que se someta en el llano con humildad a esta investigación técnica en la que lo único que ustedes van a conocer como medios de comunicación y el país son documentos que hablan por sí mismos. Sostuvo que en el 2005 existe un pago soborno, pero hubieron más en años anteriores. Uno de los primeros pagos con fecha, porque hay pagos sin fecha, uno de los primeros pagos con fecha se relaciona a la cuota 12, parcela, dice el informe. Y vamos a conocer más sobre este tema. Quiero saludar, por favor, a la diputada del Movimiento al Socialismo y presidenta de la comisión mixta que está investigando justamente este caso, la diputada Susana Rivero. Bienvenida, un placer tenerla, diputada. Muchas gracias por la invitación, Priscila, un gusto estar aquí. Cuéntenos, por favor, acaban de llegar del Perú en esta investigación que se está llevando adelante con importante información, al parecer. Sí, abrir primero un pequeño contexto. Esta investigación nace a partir de la investigación brasileña del caso Lavallato, donde le encuentran a uno de los personeros de la empresa Camargo Correa un pendrive, un flash memory y una tablet con algunas anotaciones de pagos. Y este es el informe de la policía brasileña que se conoce en Bolivia, donde puntualiza que hay sobornos a personas con iniciales aún no identificadas en ese informe por la carretera Roboré-El Carmen. Le pone nombre y apellido a los sobornos. Así inicia la investigación en Bolivia y lo que hacemos es investigar, pues para eso nos han nombrado. Primero ver cuándo empezó la carretera, quién hizo qué cosa, porque lo que investigamos son sobornos. Y tenemos lo que hemos señalado hoy día con documentación probatoria, que quien amarró esa carretera y de manera indisoluble no se podía retrotraer, quien hubiera venido después asumía la responsabilidad de reparación de daños a terceros, fue el señor Carlos Mesa. Y mientras estábamos en Perú, y fue importante el viaje a Perú, porque hemos confirmado la hipótesis de que Perú era la base de operaciones de los pagos de los sobornos, ha sido confirmado por los propios asambleístas de la comisión investigadora homóloga nuestra en Perú, por el propio fiscal general de la Nación peruana, inclusive, la base de operaciones era Perú. Aquí vimos por los medios de comunicación todo un despliegue mediático del señor Carlos Mesa, donde él señala que es una investigación política, que se intenta dañar su imagen, que esta presidenta manipula la información. Y bueno, yo he traído hoy día, Priscila, documentos, no lo digo yo, documentos que prueban que es necesario investigar el gobierno del señor Carlos Mesa junto con todo lo que estamos investigando, es decir, desde el inicio hasta que se terminó de construir esa carretera, porque fue él y su gobierno quienes prepararon todas las condiciones, adjudicaron y firmaron el contrato con la empresa Camargo Correa, contrariamente a lo que les ha dicho a ustedes durante toda esta semana, donde con mucha impronta ha omitido decir la verdad. El señor Carlos Mesa y su gobierno, en enero del año 2004, preparan una norma de contratación con un decreto supremo, el 27328. Y esa norma de contratación incorpora por primera vez la fórmula de la contratación llave en mano y en su artículo 12 dice que solo se puede deshacer un proceso licitatorio hasta antes de la adjudicación únicamente cuando hay caso fortuito, fuerza mayor o cuando se cancela la necesidad de la obra. En este caso, eso no se da. El 8 de julio, el señor Mesa, y aquí tenemos el documento, firma la declaración conjunta con su homólogo brasileño Lula y se comprometen a construir la carretera, la declaración conjunta con documento. Le hemos mostrado. Enseguida saca un decreto supremo, otro, el 20 de agosto del 2004, donde le instruye al Servicio de Caminos licitar y construir en 120 días, firmar el contrato para la construcción de la carretera,
en 120 días. Este decreto es del 20 de agosto de 2004. Enseguida nombra de manera interina al que ahora aparece todos los días en los medios de comunicación como su abogado, que en ese momento era viceministro de Justicia, lo nombra ministro interino de Obra Pública. 4 días después de nombrar al señor Alarcón como ministro de Obras Públicas, emiten un siguiente decreto supremo, el 15 de octubre de 2004, mediante el cual se divide en 2 tramos la carretera Roborel Carmen. Tenemos también la fecha exacta de cuando cuelgan en el SICOES el pliego de licitación, que es el 19 de octubre de 2004, inicia la licitación. En ese momento, después de que han publicado el pliego de licitación, que lo tenemos también bastante grande, nombran otro ministro de Obra Pública interino, que es el viceministro de Transportes en ese momento, y ahí empiezan a cambiar el pliego. Ya estamos en octubre, cambian el pliego de condiciones, cambian la fecha de presentación de las empresas, etcétera. Pero sigue esta historia. El 18 de enero de 2005, en el gobierno del señor Carlos Mesa, el mismo día abren los sobres. Aquí está el acta de apertura de los sobres con la fecha, 18 de enero de 2005, abren los sobres, está el acta de apertura, viene la calificación de la propuesta, el informe de la comisión calificadora que dice que no cumplen las empresas. Ninguna, la misma fecha, es decir, el mismo día, 18 de enero de 2005, aquí está remarcado cuando esta comisión le informa al gobierno, a su gobierno, que las empresas no cumplen. Un paréntesis, en esa presentación de las licitaciones, ¿estaba la empresa? Camargo Correa. Estaba. Y según esto, ninguna cumplía. Aquí lo dice el informe de calificación. El mismo día abren el sobre, el mismo día el informe de calificación, el mismo día sale el decreto supremo del señor Carlos Mesa, 27982, el mismo día, 18 de enero, donde a pesar de que se le informa que no cumple, dice continúe con la licitación. El mismo 18 hay la resolución de la adjudicación a la empresa Camargo Correa, que es la sospechada de los sobornos según la investigación brasileña, el mismo día a la adjudicación. Y además está el contrato. El 27 de enero de 2005, la minuta del contrato con la empresa Camargo Correa. A ver, para la gente que no está acostumbrada a este tema de contratos del Estado, hay una licitación, entiendo que hay un informe donde dice ninguna de las empresas cumple con los requisitos y qué debería haber sucedido. Chao esa licitación y se hacía otra. Así es. Por lo menos ese es el procedimiento, creo. Claro, pero mira, nosotros estamos diciendo que se amarró el contrato porque el mismo día se abre el sobre, el mismo día califican, el mismo día dicen que no cumplen las empresas ninguna, el mismo día el señor Mesa aprueba un decreto y le dice continúe con la licitación, pero el mismo día adjudican y el mismo mes firman el contrato. Acabo de mostrar el contrato, ¿sí? Cuando ya viene el siguiente gobierno, modifica el... De Eduardo Rodríguez Belcé. Modifica el financiamiento y hace ajustes a este contrato, ¿no? Porque cambia, por supuesto, el ente financiador. ¿Por qué no puede cambiar? Porque el propio decreto del señor Carlos Mesa de la norma de contratación, que lo hemos traído también acá, en el artículo 12, voy a mostrar el artículo 12. El artículo 12 establece las causales. Cancelación de la contratación. Ya. Para empezar, todo lo hacían por decreto, cuando tenía que hacer la máxima autoridad ejecutiva, que es Servicio de Caminos. Y el artículo 12 dice, la máxima autoridad ejecutiva, mediante resolución administrativa expresa, técnica y legalmente motivada, podrá dejar sin efecto el proceso licitatorio antes de la adjudicación únicamente cuando surja un hecho de fuerza mayor, caso fortuito, o cuando se hubiera extinguido la necesidad de la contratación en cuestión. La misma deberá ser notificada a los proponentes y publicada en la Gaceta Oficial de Convocatorias en el Sistema de Información y de Contrataciones. La entidad convocante en estos casos no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados en esta decisión. Es decir, si ya vos dejaste un contrato, ¿cómo haces para deshacerlo el contrato sin asumir la responsabilidad después de una demanda?
¿Por qué decimos esto? Si bien no estamos investigando el proceso de contratación y sí sobornos, porque eso es lo que le preocupa a la comisión, averiguar quiénes son los sobornados, además de CM, C. Morales y GG, hay cuentas bancarias en Bolivia. ¿Por qué decimos esto de que está amarrado? Porque toda esta semana, incluso de manera amañada, con toda una impronta mediática, el señor Carlos Mesa ha dicho que la comisión y esta presidenta están manipulando información y que no corresponde investigar su gestión de gobierno. Un rato dice, sí, me someto a la investigación, pero inmediatamente después dice, no corresponde investigar mi gobierno. Investíguenlo a Belcé, investíguenlo a Evo Morales. Bueno, resulta que los otros dos presidentes han dicho, investíguenme. El único nervioso en toda esta historia es el señor Mesa, cuando él dejó amarrado el contrato, y por lo tanto lo estamos investigando a él, a su gobierno, y estamos investigando todos los viajes que han hecho a Lima, y no vía tránsito, porque la comisión no ha considerado los 22 viajes en todo este tiempo de esta carretera, no ha investigado los que son de tránsito. El reporte migratorio data exactamente cuándo es tránsito y cuándo es destino final Lima. Y el señor Mesa ha hecho 22 viajes. Con destino final Lima. 22 viajes, y traigo aquí mi reporte también de migración, ¿sí? ¿Cuántas veces ha viajado? El señor Mesa, de los 22 viajes, ha hecho 6 viajes a San Pablo y todos los demás han sido a Lima. Entonces, no hay por qué ponerse nervioso, hay que contribuir a la investigación. Estamos buscando los sobornados, no lo mal que hicieron en su contratación. Está mal hecho, pero eso no es mi trabajo. Mi trabajo es averiguar quiénes son los sobornados, qué es lo grave. Estamos hablando de que se ha pagado plata para acomodar una carretera a determinada empresa, y eso lo descubre la policía brasileña. Pero además el señor Mesa, en todo su nerviosismo y amenazando a los medios de comunicación, mandando cartas de abogados o denunciando a esta presidenta, comete ya deslices que caen hasta en el ridículo. Por ejemplo, el señor Mesa señala que no hay que investigarlo a él ni a su gobierno, porque en el informe brasileño hay pagos de septiembre de 2005 en adelante. Eso dice el señor Mesa. Sí, él asegura que se tiene que investigar del 2005 al 2006, hablando de 2 gestiones. Bueno, es que él dice lo que le conviene también, porque resulta que el informe Castillo de Arena de la policía brasileña, en su página 134, que se lo puedo mostrar del propio documento, el primer pago con fecha, porque hay pagos antes que no tienen fecha, o sea, tienen fecha pero no año, el primer pago totalmente identificado, que es del 6 de diciembre de 2005, dice que es la cuota 12. Aquí traigo... O sea, la cuota 12, eso quiere decir que hubo pagos anteriores. Bueno, ¿y cuándo fue la 1? La 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. ¿Cuándo se pagó? Si la 12 fue en 2005. Tenemos que investigar todo. Aquí está. Y de esos pagos no hay ningún documento, ningún dato. Aquí está el informe de la policía brasileña, que señala que es el pago 12. Pero el otro absurdo en el que cae este señor, no sé si desesperado o cuál es su propósito, el otro absurdo es que dice CM es Claudio Méndez. Un absurdo, pero ya más grande que este informe de la policía brasileña, porque el Castillo de Arena, así se llama el documento brasileño, describe cada cosa con mucha precisión. El Claudio Méndez aparece en la página 30, aquí lo traigo. Claudio Méndez aparece en la página 30. Y aquí en el propio documento dice, llama la atención los reportajes abajo que relacionan a CM como Claudio Méndez, un sociólogo que estuvo como lobista de la empresa del área de energía junto al gobierno paulista. Es decir, estamos en la página 30 y hay un Claudio Méndez vinculado a una obra y a unos sobornos en la capital paulista. No lo hacen con referencia Página 30, no menciona Bolivia, pero además aquí identifica. Si nos vamos a la página donde aparece CM en el soborno de Bolivia, también saco del documento, aquí dice claramente Bolivia, 18 de agosto sin año, y dice, Roboré, entre paréntesis CM,
parcelas de la 17 a la 24, $150.000. Y aquí abajo en la descripción dice: este pagamento estaría relacionado a la sigla CM, posible beneficiario no identificado hasta el momento. Entonces, pedimos un poco más de tranquilidad al señor Mesa, pedimos también un poco más de honestidad intelectual y que no mezcle él los datos, que no distorsione una investigación técnica en base a documentos, que todo el país, incluido él, tenemos que saber quién es M, el sobornado, quién es E. Morales, sobornado, y quién de GGSNC recibió este soborno. Vamos a investigarle a él porque él amarró el contrato, un contrato que nadie podía deshacer en adelante porque era asumir responsabilidad con esa empresa que se había adjudicado en un contrato de más de 113 milloncitos, no era poca plata. Presidenta, se va a convocar al expresidente Carlos Mesa, él ya ha declarado en la comisión paralela. ¿Se lo va a convocar a él y a otras personas de su gobierno? Bueno, yo no sé si existe comisión paralela, ¿no es cierto? La Asamblea conformó una comisión y esta comisión está revisando documentos. No podemos cometer una imprudencia de alegremente decir voy a convocar a B o C. Se va a convocar a la gente que sea necesario convocar cuando tengamos indicios suficientes de que esa gente puede aportar a la investigación. Pero en base a lo que me dice que es el presidente, expresidente Carlos Mesa y su gobierno quienes amarraron el contrato, sí, tienen que ser investigados. Todos están siendo investigados. Ahora, si van a venir a declarar en la etapa de las entrevistas que no ha iniciado aún, se va a considerar. Pero miren, como usted me preguntaba qué fuimos al Perú, una de las cosas muy importantes que escuchamos con testimonios y que incluso hoy día hemos exhibido las declaraciones de los congresistas peruanos, ellos nos cuentan que hay un modus operandi exacto, perfecto, que se aplicó en toda la obra y los megaproyectos peruanos que están ahora con pruebas ya de sobornos, porque hay varios expresidentes vinculados, investigados y procesados. ¿Cuál es ese modus operandi? Que lo dice la propia presidenta de esa comisión actual y el primer presidente de esa comisión. Nos dicen, preparaban un marco legal acorde para facilitar la contratación. Hacían todo por decreto, con decretos de urgencia, con decretos de emergencia, aunque no les hubiera tocado hacer los decretos. Nombraban personal ad hoc temporal para que esté justo en los momentos decisivos. Y, por supuesto, que los sobornos se hacían antes de adjudicar el contrato, durante el contrato, inclusive cuando ya la obra estaba concluida, como en el caso de el expresidente Toledo, que ha seguido cobrando su coima hasta hace poco. Y nosotros encontramos en el trámite, y acá traigo un pequeño resumen, en un cuadrito que exhibimos esta tarde, es exactamente lo mismo que han hecho en Bolivia, y yo no estoy diciendo que estos son los sobornados, estoy diciendo que es el mismo modus operandi que casualmente encontramos en Bolivia. Se hace primero el decreto de la norma de contratación, se hace el compromiso con el presidente del Brasil sobre la carretera, se hace por decreto la instrucción de la licitación, se hace por decreto la división de la carretera, por decreto se nombran los dos ministros interinos de obras públicas que estaban haciendo otra cosa, se publica el pliego, se empiezan a cambiar, además de octubre a enero, se cambian los pliegos, se cambian las condiciones, y aun cuando se le dice que no cumple la empresa, el mismo día se abre el sobre, se califica, se hace un decreto para que prosiga, se adjudica con resolución administrativa y el mismo mes se firma el contrato. Ahora, sabemos que el contrato posteriormente es modificado porque cambia la fuente de financiamiento. Por lo tanto, todo lo que ha dicho el señor Mesa acá a su conveniencia es mentira. No tiene la honestidad intelectual que pregona en los medios de comunicación, porque nunca les dijo a ustedes que él firmó un contrato, nunca les dijo a ustedes que él adjudicó esta obra. Él sigue insistiendo en que el que firmó el contrato fue Belcé. Belcé firmó un contrato modificatorio de este.
y hizo un decreto para modificar las condiciones de este contrato y porque cambió la fuente de financiamiento. Pero la carretera quedó amarrada aquí. El que hubiera cambiado esa decisión tenía que asumir la responsabilidad de los daños y perjuicios. Presidenta, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en Todo a Pulmón y, como lo hemos hecho, vamos a hacer el seguimiento también a la investigación. No tenga ninguna duda, ni usted ni Bolivia, que vamos a encontrar quiénes son los receptores de los sobornos en esta carretera. C. Morales, CM y GG de SNC. Muchísimas gracias. A usted, Priscila. Bueno, recomendaciones, por favor, junto a Bancosol. Bolivia sí va.